Entonces, este tema vamos a comenzar a verlo ahora. ¿Listo? Un momentito, a ver, por favor. Ya. Entrar aquí. Ok. Comenzamos, chicos, chicas. Responsabilidad internacional de los estados. A ver, esta cuestión de la responsabilidad internacional de los estados es una institución del derecho internacional que ha ido desarrollándose a fines del siglo XX y se ha ido desarrollando en la medida en que se han ido creando instituciones internacionales. Es decir, primero, que los estados se constituyan en sujetos del derecho internacional y como tales, como sujetos del derecho internacional, surge la obligación de que respeten las normas internacionales o el orden internacional. ¿Ok? También surge la responsabilidad internacional de la posibilidad fáctica de los estados de dañar a otros estados, de causar daño a otros estados. Por lo tanto, de la causa de daños, de la provocación de daños a otros estados, emergería la responsabilidad de reparar ese daño causado, ¿no? De ahí que, entonces, para el derecho internacional, progresivamente, la responsabilidad internacional de los estados ha ido cobrando importancia en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Entonces, la responsabilidad internacional de los estados emerge de la relación jurídica que tienen estos estados entre sí y también la relación que tienen los estados con los ciudadanos nacionales y extranjeros que residen en su territorio. De ahí que cuando los estados vulneran derechos de los ciudadanos, también es posible que la responsabilidad internacional emerja y por lo tanto que los estados sean responsables por sus actos en contra de determinados ciudadanos. Acá un profesor, Jiménez de Arréchaga, decía lo siguiente: siempre que se viola, ya sea por acción o por omisión, un deber establecido en cualquier regla de derecho internacional, automáticamente surge una relación jurídica nueva. Esta relación se establece entre el sujeto al cual el acto es imputable
que debe responder mediante una reparación adecuada y el sujeto que tiene derecho de reclamar la reparación por el incumplimiento de la obligación. Entonces, cuando alguien provoca un daño, por un lado, en este caso un Estado, o cuando el Estado incumple un deber, viola un derecho u omite ese deber, emerge el deber de este Estado de reparar el daño. Y por otro lado, de la víctima emerge el derecho de reclamar una reparación por el incumplimiento de este otro de una obligación internacional. ¿Ok? Entonces, esto es importante. La jurisprudencia internacional, básicamente, la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Chorzów, se llamó así, resuelto, bueno, perdón, la antecesora de la Corte Internacional de Justicia fue la Corte Permanente de Justicia Internacional. El año 1927 dijo lo siguiente, que es un principio de derecho internacional que la violación de un compromiso lleva consigo la obligación de reparar la falta así cometida. La reparación es, pues, completamente indispensable para la debida aplicación de un convenio, sin que sea preciso que así se haya estipulado en él mismo. Entonces, ya hace casi 100 años emergió esta idea de que cuando un Estado causa un daño a otro, emerge la obligación de reparar ese daño. ¿Ok? El profesor Bas de Band, ¿qué decía sobre la responsabilidad internacional? Es una institución jurídica en virtud de la cual todo Estado al que sea imputable un acto que del derecho internacional repute ilícito, debe una reparación al Estado en cuyo perjuicio se haya realizado dicho acto. Otro tratadista, Germán Monroy Cabra, uno de los más conocidos internacionalistas en Latinoamérica, dice: la responsabilidad internacional, es una institución jurídica en virtud de la cual el Estado al cual es imputable un acto ilícito, o según el derecho internacional, debe reparar al Estado contra el cual fue cometido ese acto. La responsabilidad internacional se configura por lesión de derecho de otro Estado o por un acto y omisión ilícita que cause daños a un extranjero, en cuyo caso la responsabilidad surge frente al Estado del cual el extranjero es nacional. Si ustedes se fijan, el común denominador de las definiciones de responsabilidad internacional conlleva ciertos elementos. El primer elemento es que primero haya un deber, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Pero que ese deber sea incumplido, ya sea por un acto o por una omisión. En tal sentido, el primer elemento que configura la responsabilidad internacional es que un Estado, ya sea por acción o por omisión, viole una obligación establecida por el derecho internacional. Y de esta manera, al violar esa obligación, este Estado se hace responsable. ¿Frente a quién? Frente al Estado perjudicado por ese acto u omisión. ¿Listo? El segundo elemento de la responsabilidad internacional es de que este acto ilícito sea imputable a este Estado, porque este Estado es un sujeto del derecho internacional. No podría ser imputable ese acto a un Estado que no sea sujeto del derecho internacional. Por lo tanto, al ser imputable ese acto a este Estado, recién emerge el tercer elemento, de que este Estado, al actuar o al omitir una obligación, haya provocado un daño o un perjuicio
a este tercer estado. ¿Ok? Entonces, esos son los tres elementos básicos de la responsabilidad internacional. Repito, que hay un acto u omisión que incumpla o viole una obligación. Segundo, que ese acto u omisión sea imputable a un Estado. Y tercero, que ese acto u omisión provoque un daño o un perjuicio a otro Estado. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí, chicos, chicas? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Muy bien. Si hay preguntas, me cortan, ¿ya? Y me hacen la pregunta, no duden en eso. Naturaleza jurídica de la responsabilidad internacional, ¿no? Fíjense, como dice muy bien ahí, la responsabilidad internacional es una relación de Estado a Estado, ¿no? Y por lo tanto, implica que un Estado es responsable frente a otro Estado. O sea, no es que la responsabilidad internacional surge de un Estado para consigo mismo. No, 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 es en relación a otro u otros Estados. Lo mismo, como toda relación jurídica, por ejemplo, en el derecho de familia, la paternidad es una obligación que surge del padre o la madre hacia el hijo, ¿no es cierto? No es una obligación para consigo mismos, ¿no? Lo propio ocurre en el derecho civil de contratos, ¿no? El incumplimiento de un contrato conlleva la obligación, primero, de cumplir o quizás de reparar daños o de resarcir o conlleva la obligación de anular, bueno, la consecuencia de anular la relación o de que haya una sanción. Pero la obligación contractual siempre es en relación de una persona frente a otra, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el derecho internacional. La responsabilidad internacional es de Estado a Estado. Y por lo tanto, cuando hay, como dice el inciso A en pantalla, un agravio directo, por ejemplo, un ultraje a diplomáticos de otro país, también surge la responsabilidad internacional cuando hay una infracción evidente o una violación a un tratado internacional. Y por último, cuando hay un daño sufrido por parte de un nacional, ¿no es cierto? Aunque en este caso necesariamente este daño puede ser frente a otro Estado, contra otro Estado, ¿no? Entonces, en esos casos emerge la responsabilidad internacional. Bien. La responsabilidad internacional, ¿por qué es? ¿Por qué se da? Se da porque hay o emergen actos o hechos ilícitos. ¿Y qué es un acto o hecho ilícito? Algo contrario a las normas internacionales, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando hablamos de responsabilidad internacional por hechos ilícitos, esto básicamente, primero, debe determinarse si hay violación de alguna obligación internacional y cuáles son las consecuencias de esa violación de esa obligación internacional. Número dos, considerar que en el derecho internacional no se admite la distinción entre responsabilidad penal y también responsabilidad civil. El hecho ilícito internacional es unitario, en la que solo se distinguen ciertas violaciones más graves de otras violaciones menos graves, en la que, por ejemplo, las violaciones más graves al derecho internacional tienen que ver, por ejemplo, con categorías como crímenes internacionales y suponen consecuencias agravadas para el responsable. 3. Hay que distinguir un elemento subjetivo, la imputación, y un elemento objetivo. Perdón, aquí está mal en el 3. El elemento subjetivo es la violación
y el elemento objetivo es la imputación de ese acto por incumplimiento de una norma. Ya aquí está al revés, o sea, aquí hay un error. Ese elemento objetivo es precisamente el atributo principal del hecho ilícito frente a otros hechos. Entonces, ¿qué dice el proyecto? Porque, a ver, dentro de la ONU se ha negociado un proyecto de artículos. ¿Por qué digo proyecto? Porque es todavía un proyecto, no es todavía un tratado internacional. O sea, dentro de la CDI o Comisión de Derecho Internacional de la ONU, se ha redactado un proyecto de artículos, un proyecto de tratado para establecer la responsabilidad internacional. Pero lamentablemente ese proyecto de artículos no ha recibido a la fecha el apoyo mayoritario de los estados miembros de la ONU. ¿Por qué? Porque los estados no quieren comprometerse, no quieren ponerse camisa de 11 varas y establecer un tratado, firmar un tratado que les vaya a jugar en contra, ¿no? En caso de que esos estados violen obligaciones internacionales. No quieren en los estados que haya consecuencias internacionales. Y esa es una de los actuales déficits o falencias del derecho internacional actual, que este proyecto no se ha aprobado aún. Pero aunque no se ha aprobado aún, los tribunales internacionales ya han hecho uso de este proyecto de artículos, porque han considerado, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, de que este proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional de los estados recoge la costumbre que hay sobre el tema a nivel internacional. Por lo tanto, los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, observan que cuando un Estado ha incumplido una obligación internacional, ha incurrido en responsabilidad internacional. ¿Ok? El proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional no exige, dice, la presencia del daño para considerar la responsabilidad internacional. O sea, para la CDI, para la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, basta con que un Estado incumpla una obligación internacional para que se genere la responsabilidad internacional. No es necesario que haya un daño a un tercero. Sin embargo, hay autores como Mariño Méndez que consideran que el elemento del daño es un elemento constitutivo de la responsabilidad internacional. Incluso supedita al sujeto legitimado para exigir la reparación a que haya sufrido las afectaciones y sea por consiguiente el dañado. Pero eso no es así porque el daño es inherente y de cierto modo equivale a la violación del derecho internacional. En todo caso, el Estado o estados que sufren ilícitamente el daño material o moral están legitimados para exigir la reparación. ¿Por qué autores como Mariño dicen que necesariamente tiene que haber un daño para que haya reparación internacional? Porque si no hay daño, no va a haber quien reclame, pues, ¿no? No va a haber quien denuncie o demande al Estado que ha provocado el daño. Entonces, uno de los relatores del proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional de los estados, el profesor Roberto Ago, él dice, ¿no?, que la razón determinante de que algunos autores consideren el daño como un tercer elemento constitutivo de la responsabilidad internacional es que ellos examinan la responsabilidad solo en la relación con el perjuicio causado a los extranjeros. Esto es un ámbito en el cual el deber que se viola es precisamente una obligación de no causar perjuicio. Y sí, es cierto, hay ese deber de no causar un perjuicio o un daño a otros, ¿no es cierto? Que también se da en el derecho interno, ¿no? En el derecho nacional.
Por ejemplo, cuando alguien comete un delito, está provocando un daño o un perjuicio a un tercero, ¿no? O cuando, por ejemplo, incluso uno incumple el pago con el pago de un impuesto, más allá de que haya un solo incumplimiento de una obligación, también hay un daño, ¿no? El daño es al Estado. Siempre va a haber un daño. Por eso es que para muchos autores no basta con el incumplimiento de una obligación, debe haber un daño. El autor uruguayo Jiménez de Arréchaga concuerda con Roberto Hago, en que fuera del incumplimiento de una obligación internacional, es elemento necesario a los efectos de crear un vínculo automático el requisito adicional del daño sufrido por el Estado reclamante, ¿no? Esto es algo fundamental. Entonces, los autores más importantes concuerdan que debe haber necesariamente un daño. Rodríguez Carrión, otro autor, por su parte, de manera contraria a la opinión general, dice que en materia de responsabilidad por hechos ilícitos no tiene trascendencia la ocurrencia o no de un daño, porque siempre se genera una responsabilidad internacional. No es necesario ningún tipo de daño ni perjuicio de carácter económico, patrimonial o moral para que exista responsabilidad si la causa está en un hecho ilícito. Entonces, como que la doctrina está más o menos dividida, ¿no? Unos autores dicen que para que exista responsabilidad internacional, necesariamente tiene que provocarse o producirse un daño o un perjuicio a un tercero, pero otros autores dicen que no necesariamente tiene que darse ese daño o perjuicio, basta con el incumplimiento a una obligación internacional, más allá de que haya daño o no. ¿Ya? Eso es algo que deben tomar en cuenta, ¿no? Hasta aquí, preguntas, chicos, chicas. Algo que quieran opinar, quizás. Bien, continuamos entonces. Hay un principio importante aquí que viene ya del derecho romano. Ese principio dice, sic utere tuo ut alienum non laedas. Es un principio romano que viene del derecho romano, en latín, que quiere decir, es una obligación ejercer los derechos propios sin lesionar los derechos e intereses de otros sujetos de derecho. Sic uteren tuo ut alienum non laedas. Entonces significa que es un derecho de cada uno de nosotros actuar sin lesionar derechos de otros. Esto es algo fundamental que los romanos ya consideraban para que se mantenga la armonía social, ¿no? Y esto ha pasado a ser un principio también de todos los ordenamientos jurídicos. Todos los ordenamientos jurídicos lo que buscan es eso, ¿no? Que se mantenga esa armonía social. Sin esa armonía social, todo sería caos y por lo tanto sería una especie de desorden donde reinaría la ley del más fuerte, y el más fuerte se vería legitimado o creería estar legitimado a violar los derechos de los demás, ¿no? Para eso el derecho surge con fuerza para impedir que unos violen los derechos de otros. Entonces, por eso es que los estados deben procurar que ni ellos ni personas bajo su jurisdicción realicen actos que causen daños directa o indirectamente a las personas extranjeras u otros estados. Aquí, por ejemplo, viene a colación un tema que está en boga de todos, ¿no? Está en boga y que está en las noticias
hoy en día es la cuestión israelí-palestina, ¿no? Todos sabemos que hay fuertes denuncias contra el Estado de Israel por provocar un genocidio sistemático en la franja de Gaza contra la población palestina, ¿no? Y ya la Corte Internacional de Justicia ha conocido el caso a partir de una demanda que ha iniciado Sudáfrica. El caso se va a resolver pronto. Y lo más probable es que en la Corte Internacional de Justicia, de probarse que hay un genocidio sistemático perpetrado por Israel contra Palestina, seguramente la Corte va a establecer la responsabilidad internacional del Estado israelí por, en este caso, causar un daño severo y tremendo contra la población de la Franja de Gaza, ¿no? De hecho, hay ya otros estados, entre ellos la India, que ya han manifestado que van a demandar o a denunciar ante la Corte Penal Internacional al actual primer ministro de Israel, que es el señor Netanyahu, ¿no? Por considerarlo genocida. Entonces, las instituciones internacionales tardan en actuar, pero actúan al fin y al cabo, ¿no? Lamentablemente, yo leía comentarios de gente en las redes sociales de que la ONU debería hacer algo, ¿no? El problema de la ONU es que para que la ONU pueda intervenir militarmente, los 5 países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad tienen que ponerse de acuerdo y tienen que aprobar una resolución con unanimidad. Eso dice la Carta de la ONU. Pero estos 5 países tienen derecho a veto. Y no es que no se haya tratado la cuestión de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, la cuestión israelí-palestina, ¿no? Se ha tratado. De hecho, China y Rusia han propuesto intervenir en ese territorio a efectos de que Israel no continúe bombardeando la franja de Gaza. Estados Unidos se ha opuesto. Estados Unidos es uno de los países que tiene derecho a veto. Y Estados Unidos es el Estado protector de Israel. Entonces, institucionalmente, como Estados Unidos tiene derecho de veto, no se ha podido adoptar o aprobar una resolución que posibilite la intervención de las fuerzas de las Naciones Unidas, los soldados de paz y el G7 en el territorio palestino para evitar que las fuerzas militares de Israel intervengan en la franja de Gaza. Ese es el problema, ¿no? Entonces, la ONU por eso es que se ve imposibilitada, porque institucionalmente tiene ese problema, ¿no? De que los 5 países tienen que, con poder de veto, los 5 países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, al tener poder de veto, pueden vetar cualquier resolución, como en este caso, ¿no? Lastimosamente, eso es ese problema de las Naciones Unidas hoy en día. Pero eso no inhibe a que otras instituciones, como en este caso la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, puedan actuar. Y de hecho ya se está litigando ante estos dos escenarios, ¿no? Como les digo, la Corte Internacional de Justicia ya está tratando el tema a raíz de una denuncia de Sudáfrica contra Israel. Entonces, sobre la responsabilidad internacional del Estado por actos no prohibidos por el derecho internacional, Carrillo Salcedo señala que se basa implícitamente en un principio de derecho internacional la obligación de los estados de adoptar las medidas necesarias para que no se produzca el daño. En este sentido, la responsabilidad internacional del Estado derivará del incumplimiento de esta obligación más que del daño en sí. Sí.
Yo personalmente le doy la razón a este autor, Carrillo Salcedo, porque también se basa en lo que dice el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. Es decir, la responsabilidad internacional emerge de el incumplimiento de una obligación. ¿Y cuál es esa obligación en este caso? La obligación de no provocar daños. O sea, la responsabilidad internacional no emerge del hecho de que se provoque un daño, sino que emerge de que un Estado incumpla la obligación de no provocar daños a otros Estados, ¿entienden? Entonces, siempre la responsabilidad internacional va a emerger del incumplimiento de esta obligación internacional que es de no causar daños a otros estados. No emerge la responsabilidad internacional de cuando un estado directamente provoca un daño, no, sino porque al provocarse el daño se está incumpliendo una obligación internacional y esa obligación es de no provocar daños a otros estados, ¿entienden? Entonces, sobre este particular, el artículo 1 del proyecto de artículos de la CDI, de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que enuncia el principio que la responsabilidad internacional deriva de todo hecho internacionalmente ilícito realizado por un Estado, por lo tanto, en virtud de la comisión del hecho, nace la serie de relaciones jurídicas que conforman la responsabilidad internacional. Tradicionalmente se entendía que estas relaciones eran bilaterales, pero ahora se acepta que existen hechos que implican responsabilidad de la comunidad internacional por la violación de normas erga omnes. Se le atribuye un hecho ilícito a un Estado cuando este Estado, ¿no?, a través de su comportamiento, genera una acción o una omisión. Y por esa acción y omisión le es atribuible a ese Estado la violación de una de las obligaciones internacionales. Entonces, la licitud o ilicitud del hecho se determina de acuerdo con el derecho internacional, siendo irrelevante que el derecho interno del Estado infractor califique el hecho como lícito. Como consecuencia de este principio de responsabilidad, se presentan dos elementos indispensables. Aquí, los elementos de la responsabilidad internacional son los siguientes. El elemento subjetivo, el primer elemento, ¿no? El elemento subjetivo y el elemento objetivo. El elemento subjetivo, ¿de qué trata? De cuando hay la existencia de un hecho, un acto u una omisión internacionalmente ilícita, debe ser imputable al Estado en su condición de sujeto de derecho internacional, por lo que van a serle imputables las acciones u omisiones de individuos o de grupos de individuos que constituyen sus agentes u órganos, ¿no? Entonces, el elemento subjetivo es la imputación del incumplimiento de una obligación a un Estado. ¿Listo? Y el elemento objetivo es la ilicitud misma, ¿no? Se refiere ya básicamente a ese comportamiento del Estado que constituye una violación de la obligación internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que el elemento objetivo exige que sea demostrable que un Estado ha incumplido una obligación internacional, que sea un hecho objetivo que esa obligación se ha incumplido, ¿no? Y por lo tanto, el artículo 4 del proyecto de artículos de la CDI dice, solo el derecho internacional puede ser entendido en cuanto es decir, puede ser tomado en cuenta para calificar un hecho ilícito sin importar que ese hecho sea considerado lícito en el derecho interno del Estado. Lo importante es que sea considerado ilícito por el derecho internacional. ¿Ya? Este mismo principio se encuentra en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969, que dice:
Un Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de los tratados. La fuente de la obligación violada es irrelevante. O sea, un Estado puede decir, yo no sabía que o sea, no puede decir un Estado, yo no sabía que he incumplido una obligación internacional, yo estaba actuando tratando de cumplir una norma nacional de mi propio ordenamiento jurídico. No, ese no es justificativo para violar una norma de derecho internacional. Imagínense si un Estado se aprueba una ley de guerra, donde esa ley de guerra dice este Estado debe invadir a otro Estado, esa ley de guerra dentro de ese Estado está yendo en contra del derecho internacional que prohíbe la guerra. ¿Me entienden? Y un Estado no puede decir, yo estaba cumpliendo mi ley interna que me ordena hacer la guerra, ¿no? Y bueno, pues ni modo, tenía que violar el derecho internacional. No, 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 eso no es justificativo para violar el derecho internacional. ¿Se entiende? Vamos. Esto más vamos a ver el punto 6. ¿Ya? Y ahí estaríamos más o menos a la mitad del tema. El punto 6 nos habla de la responsabilidad directa y la responsabilidad indirecta de los estados. ¿Cuándo se configura la responsabilidad directa? Cuando es el propio Estado quien ha faltado o ha incumplido sus obligaciones internacionales. Y la responsabilidad indirecta se da cuando un Estado decide asumir voluntariamente la responsabilidad provocada por otro Estado. Esto, por ejemplo, se ha dado con el caso de Puerto Rico y los Estados Unidos. Puerto Rico era antes un estado independiente, ahora ha pasado a ser un estado protectorado, se llama así, de los Estados Unidos. Esto obviamente ha sido a cambio de varias cosas, ¿no? Los Estados Unidos siempre ha querido ocupar Puerto Rico, pero para no ocupar militarmente, lo que han hecho es llegar a un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico. Los Estados Unidos asumían todas las deudas y todos los, digamos, compromisos que tiene Puerto Rico y que había asumido hasta antes de pasar a ser parte de los Estados Unidos, a cambio de que Estados Unidos establezca su ley dentro de Puerto Rico, ¿no? De que su ley, la Constitución de los Estados Unidos y las leyes de Estados Unidos imperen dentro de Puerto Rico. Entonces, es así como primero Puerto Rico pasó a ser un estado protectorado de los Estados Unidos, y así Estados Unidos se hace responsable solidario, si vale el término, del accionar internacional de Puerto Rico. Ese es un ejemplo. ¿Ya? ¿Se entiende entonces la responsabilidad directa y la responsabilidad indirecta, chicos, chicas? Sí. Sí, doctor. ¿Se entiende? Bien, a ver, veremos cuánto nos falta. El 7, una página, 2 páginas, la protección diplomática, 3 páginas, 3 páginas, 4, esta más, 5, 6, la cláusula Calvo, que vamos a ver eso luego, 7, 6, 7, y las conclusiones, 8 páginas más. A ver, vamos a ver un punto más y lo vamos a dejar ahí para que ya luego la próxima clase podamos terminar el tema, ¿ya? Vamos a poner fecha del examen. Tenemos hasta el 7, escúcheme bien, yo tengo para pasar notas del segundo parcial hasta el 7 de septiembre. El examen va a ser, anótense, el 6 de septiembre. El segundo parcial
Va a ser el sábado 6 de septiembre. Anótense, por favor. Dentro de 3 sábados más. Vamos a tratar de avanzar este tema más y otro más, el tema 7, ¿ya? De esos 3 temas más o menos sería entonces el segundo parcial. Reitero, el examen será el sábado 6 de septiembre, por favor. Bien. Subtítulo 7. Responsabilidad de las acciones u omisiones del Estado. ¿Cuándo no es responsable? Vamos a ver este cuadrito. El Estado en los siguientes casos. El órgano ejecutivo no es responsable por los actos cometidos por funcionarios de categoría subalterna, como los agentes de policía, los agentes aduaneros y otros. Cuando un hecho lesivo es producido por agentes estatales, ya sea por un caso de fuerza mayor o caso fortuito o emergencia. Y tampoco el Estado no es responsable por la negligencia del Estado cuando se ocasiona responsabilidad penal, civil o administrativa ya penada dentro del Estado. En Bolivia la ley SAFCO, ¿no ven? La ley SAFCO establece estos tipos de responsabilidad, ¿no ven? Penal, civil, ejecutiva y administrativa, ¿no? Ustedes saben, la ley 1178. Bueno, yo no soy especialista en derecho administrativo, pero eso es lo que sé, ¿no ven? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un funcionario del Estado ha provocado, por ejemplo, la violación de un derecho de las personas, por decirles, ¿no? En impuestos internos, se han violado derechos de los contribuyentes. Y esto es por culpa de un funcionario. Estos contribuyentes tienen derechos establecidos por la Constitución, el Código Tributario y demás. Pero si da la casualidad de que también esos derechos son derechos reconocidos por tratados, el Estado podría ser pasible a responsabilidad internacional por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ha violado un funcionario derechos reconocidos por los tratados de derechos humanos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si el Estado procesa a este funcionario de acuerdo a su ley SAFCO y el procedimiento administrativo, ¿no? Y demás procedimientos, no pasa nada. Ya el Estado se desliga de esa responsabilidad internacional porque ya está procesando a esta persona. Ahora, hay un tema, ¿no? Que en Bolivia se ha visto mucho. En Bolivia, nuestra normativa, en muchos casos, no permite reparar daños, no ordena que se repare el daño. Y si no se repara el daño, la víctima puede acudir luego, si se agotan los recursos internos, a un tribunal internacional para reclamar el cumplimiento del resarcimiento de un daño. ¿Ok? Eso es lo que puede ocurrir. Responsabilidad de las acciones del órgano legislativo. El Estado es internacionalmente responsable cuando a través del órgano legislativo se desconocen los derechos de los extranjeros o en general el derecho internacional. Por ejemplo, si el Estado genera normas que vayan o atenten contra los derechos fundamentales o los derechos humanos inherentes a las personas. Por eso hay que el órgano legislativo tiene que tener asesores, ¿no? Los legisladores tienen que tener asesores expertos en derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque puede ser que las leyes que aprueben vayan en contra de los tratados de derechos humanos, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. 7.2. Responsabilidad internacional de las acciones del órgano judicial. Cuando el Estado es responsable internacionalmente cuando se limita el acceso a la justicia, por ejemplo, y cuando una persona, por ejemplo, extranjera, no se le permite el acceso a tribunales, o que se dé un retardo injustificado de la justicia, o que se emitan sentencias eminentemente injustas, contrarias a los tratados de derechos humanos, por ejemplo,
el órgano judicial puede provocar que el Estado esté condenado por responsabilidad internacional. Y por último, también el órgano ejecutivo puede provocar la responsabilidad internacional del Estado, cuando por medio de este órgano se cometan abusos de poder mediante su institucionalidad de manera interna y enfocado internacionalmente, por ejemplo, cuando tome decisiones y las ejecute atentando contra la seguridad y la paz de la comunidad internacional, o cuando incumple con las obligaciones contraídas mediante los instrumentos internacionales. Aquí, por ejemplo, ya para terminar, hay un caso, el caso que hoy en día se está dando y que se está tramitando ante la Corte Internacional de Justicia entre México y Ecuador. Hace unos 2 años aproximadamente, el presidente de Ecuador ordenó que la policía del Ecuador ingrese indebidamente a la Embajada de México para sacarlo de la Embajada de México a un expresidente ecuatoriano que había pedido asilo. Y eso es algo que no puede hacerse, porque ya México ya le había otorgado el asilo a este expresidente del Ecuador. Ahorita no recuerdo el apellido del expresidente de Ecuador, pero el actual presidente del Ecuador, Noboa, ordenó a la policía que ingrese por la fuerza a los predios de la Embajada de México en Quito. Y entonces es algo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la embajada de un país en otro país es como, o sea, tiene un carácter de extraterritorial. ¿Qué quiere decir? Que la embajada de un país en otro país es como el territorio de ese país dentro de ese otro país. Y entonces México ha decidido demandar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por incumplir, en este caso, y por violar el territorio mexicano, la soberanía mexicana. Seguramente lo más probable es que México gane ese caso, porque no podía haber ordenado el presidente de Ecuador hacer eso. Entonces, fíjense, por la acción de un presidente, es decir, del órgano ejecutivo, Ecuador puede ser, en este caso, condenado por responsabilidad internacional, seguramente a la reparación de ciertos daños, ¿no? Bien. Preguntas. ¿Está claro o no? Bueno, entonces estamos terminando el tema, bueno, no el tema, la clase hasta aquí. La próxima clase vamos a terminarlo y vamos a hacer la práctica. Yo creo que ya nos veríamos la próxima clase en la facultad, ¿no es cierto? Bueno, chicas, chicos, que tengan un buen fin de semana. Mañana voten con conciencia. Piensen bien antes por quién van a votar o si no van a votar por nadie. También tienen su derecho, están en su derecho. Piensen que Bolivia está en crisis y que hay que elegir bien el día de mañana. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.